Queridos hermanos, reciban un cordial saludo de los misioneros claretianos de la provincia de Colombia Oriental y Ecuador. Desde la Prefectura Provincial de Apostolado, junto al equipo bíblico, estaremos reflexionando domingo a domingo la palabra. Dejémonos iluminar por la gracia del Espíritu Santo. Dejemos actuar a Dios en nuestra vida. Abramos nuestro corazón al acontecer y a la voluntad de Dios. Escuchemos con atención. Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versos 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un paraje despoblado a descansar un poco, porque los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Así que se fueron solos en barca a un paraje despoblado. Pero muchos los vieron marcharse y se dieron cuenta. De todos los poblados fueron corriendo a pie hasta allá y se les adelantaron. Al desembarcar, vio un gran gentío. Se compadeció de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con toda calma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este pasaje de San Marcos nos trae un momento muy humano de Jesucristo. Es admirable cuando el Evangelio refiere cosas de la humanidad de Jesús, sentimientos, necesidades. Aquí, por ejemplo, la necesidad de descansar. No es Él, son los discípulos, porque fueron a misión solos, sin Jesús. Ahora vuelven como a dar cuenta de lo que han hecho y dicho. San Marcos toma la misma secuencia cuando habla de Jesús. Comenzó a hacer y a predicar. También los apóstoles, comenzaron a decirle lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Primero las obras, después las palabras. Esto es importante, porque primero que todo es el testimonio de la conducta y las obras como ejemplo que moverá a las multitudes cuando se les enseñe de palabra el mensaje. Le cuentan a Jesús lo que han hecho y enseñado. Es la hora de rendir cuentas. Todas las asociaciones, sindicatos, comités reúnen sus miembros para poner en común ideas y proyectos. Se llama concertación o diálogo. Aquí constatamos cómo Jesús está inserto en la naturaleza profunda del hombre, en su relación y participación. Muchos cristianos hoy día han comprendido también que su fe se fortalece si acuden a reunirse con los otros hermanos para discutir y comentar el mensaje, el Evangelio. Aquí vemos la necesidad de la función de la asamblea eucarística del domingo. Después del ajetreo de la semana, es pedagógico y es humano reunirse con los hermanos, con los amigos, para hablar de la experiencia que se ha tenido. La función de la asamblea eucarística tiene esta misión: reunir a los cristianos para escuchar la palabra y comentar el mensaje. También para decir qué se hizo en la semana, cómo fue la experiencia. Cuento yo mi vida, mi semana en la oración del domingo.
En la reunión dominical hago el resumen de mi experiencia semanal para enseñársela a Jesús y dialogar con Él. Jesús, después de escucharlos, dice: vengan solos a descansar un poco en un lugar despoblado. Porque venían trajinados, llenos de polvo, sudorosos. Imaginemos que todo va a pie, kilómetros y kilómetros de un poblado a otro. Vienen rendidos, cansados. El Señor tiene compasión de ellos y los invita a un lugar despoblado. Y partieron hacia ese lugar. Hoy día la sociedad nuestra sufre de varios traumas: el nerviosismo, la ansiedad, que llamamos el estrés, porque se vive en un vértigo de velocidad contra el tiempo, con un afán de consumismo, un afán de deberes de familia, deberes de empleo, deberes de solicitud de muchas maneras. Y entonces el ser humano vive atareado, lleno de trabajos, de angustias. Eso se llama el estrés. Pero también otra enfermedad de hoy es la depresión. ¿Para qué tanto afán? ¿A dónde lleva tanta precipitación? La sociedad de hoy día está expuesta a un infarto por la trepidación terrible de nuestras grandes ciudades, sumergidos en un vértigo de velocidad contra el tiempo. Una vez saliendo de la calle 90 hacia el Transmilenio, subí por el puente y era el vértigo de velocidad tan tremendo que me detuve en una esquina donde no pudiera atropellarme la gente. El tráfico por debajo del puente pasaba veloz, corría la gente, bajaba, filas enormes para comprar tickets para el Transmilenio. ¿Cuál es el afán? El afán tremendo, el estrés. Dios no quiere esto. Este no puede ser el plan de Dios. Me recordé de aquella frase famosa: Dios hizo el campo, el hombre la ciudad. Y es verdad. En el campo está la calma, la tranquilidad, la serenidad, el silencio, la limpieza, la pureza del ambiente. En cambio, en el vértigo de la ciudad está la polución del ambiente, el smog, el afán, la angustia, la depresión. Esta no es la voluntad de Dios. Es la hechura del hombre, del pecado. Jesús invita a la soledad, donde no haya multitud, en despoblado. La vida profunda exige recogimiento. La agitación exterior engendra superficialidad. Aprovecho el fin de semana para un momento de esparcimiento, de tranquilidad, de serenidad, de meditación. Se va con los discípulos en barca para ese sitio tranquilo, pero resulta que la gente se da cuenta y corre a pie y llega antes, se adelanta a él. Y aquí sucede lo central de este pasaje. Al ver la multitud,
Jesús se conmueve, porque son ovejas como ovejas sin pastor. La comparación siempre del pueblo con un redil, con un rebaño, que debe ser guiado por pastores, pero los pastores de Israel eran lobos rapaces, eran asalariados, no eran los verdaderos pastores. Jesús sí es el pastor supremo. Pues bien, Jesús se conmueve. Y aquí Jesús como profeta empatiza con la pasión de Dios. Lo vemos tantas veces, este momento de compasión ante la viuda de Naín, ¿no? Que le devuelve a su hijo: mujer, no llores. Jesús se conmueve. Aquí ante la multitud se conmueve. Vendrá enseguida la multiplicación de los panes, que es otro momento, pero que es el producto, el resultado de la conmoción de Jesús. La compasión es padecer con el otro, pero no solamente sentirlo, como si se dice lástima del otro, no, sino ¿qué podemos hacer? Y Jesús, dice el texto, se sentó a hablarles con toda calma, a pesar de que se frustró el deseo que tenía de descansar con sus discípulos, tal vez de charlar, descansar solos en un despoblado. No fue posible. Bueno, entonces se debe a la multitud. Se sacrifica este momento de solaz para entregarse otra vez al apostolado con toda calma. La conmoción de las entrañas de Jesús, la compasión, es empatizar con la misericordia de Dios. Pues bien, todo este pasaje primeramente nos hace ver el aspecto humano de Jesús. Sí, se necesitan a través de la semana momentos de esparcimiento y de descanso. Es higiénico, psicológica y biológicamente. Una persona estresada, totalmente cansada, no puede rendir y se enferma. Lo humano de Jesús es considerar el cansancio de sus apóstoles. Y luego la conmoción, la compasión, que Jesús siente lo que le pasa a la multitud, desorientados como unas ovejas sin pastor. Y por eso se pone a enseñar. Que estos dos aspectos nos hagan ser más humanos. Ser santo es ser plenamente humano.